Saludos amigos, bienvenidos a esta primera shiur de las 8 que vamos a tener en estos días sobre un tema muy importante para el pueblo de Israel, que es el Ben Hametzarim. Esta es una expresión traducida como las 3 semanas, pero en realidad se traduce literalmente como el Ben Hametzarim. Y justamente pues vamos a ver en estas clases eventos que se conmemoran en estos días, enfatizando pues especialmente la destrucción, ¿no?, del primero y segundo templo de Jerusalén. Y también este análisis que voy a realizar, y me gustaría realizarlo junto a ustedes, ya que así podamos pues participar todos juntos, ¿no?, de estas clases que vamos a tener, y podamos pues así como un grupo humano, ¿no es cierto?, ustedes y yo podamos enriquecernos mutuamente. Obviamente también habrán preguntas y también consultas en vivo, obviamente, o si no, pueden dejarlo en sus comentarios a través del canal de YouTube. Bien, amigos, continuamos con la transmisión. Entonces, son 3 semanas que van justamente, en el calendario hebreo, del 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. Esto es prácticamente comenzando del 17 de julio hasta el día 6 o 7 de agosto próximo. Y son días pues que se caracterizan por la disminución, ¿no?, de celebraciones, alegrías y también una característica en las costumbres nuestras judías en estas 3 semanas es que reflejan pues un sentido de duelo, ¿no?, un sentido de luto. Vamos a ver entonces en esta primera clase, como una introducción, las raíces pues en el Tanaj, o sea en la Biblia hebrea, sobre estas 3 semanas. Las festividades judías, amigos, en el ciclo del año judío, contiene una dinámica de energía espiritual singular y también exclusiva de cada, digamos, estación. Esto es cierto también respecto a las 3 semanas. Los trágicos actos del recién fundado pueblo judío, ¿no?, ahí en el desierto, idolatrando pues al becerro de oro el día 17 de Tamuz, y la aceptación, ojo aquí, la aceptación del informe negativo de los espías. Justamente el día fue en Tisha B'Av, es decir, el 9 de Av. Mientras que la adoración al becerro de oro fue el día de 17 de Tamuz, el informe negativo de los espías fue en Tisha B'Av, es decir, un 9 del mes de Av. Y justamente estos eventos negativos impusieron un impacto, digamos, negativo hacia el pueblo judío de largo término sobre nuestra historia judía. Al mismo tiempo, este periodo de 3 semanas, amigos, le da a cada generación la oportunidad de rectificar la fuente de esos errores y dan la posibilidad, pues no, de elevar a nuestro pueblo hacia los supremos niveles espirituales. Vamos a ver en la parte A de esta primera shiur el nacimiento de la tragedia. Amigos, todas las tragedias de la historia judía provienen de los errores de nuestros ancestros, de nuestros antepasados en los tiempos bíblicos.
El pecado del becerro de oro y el pecado de los espías sirve como el telón de fondo bíblico de las 3 semanas y de todas las calamidades, pues, ¿no?, que nuestro pueblo judío ha sufrido a lo largo de la historia. Punto número 1, en esa parte A. El Rav Aharon Kotler, en Mishnat Rabbi Aharon, en el volumen 3, en la página 49. Se cita ahí que dice que aunque el 17 de Tammuz y en Tisha B'Av ocurrieron diferentes eventos, el pecado del becerro de oro y el informe de los espías son considerados como la base de todas las catástrofes posteriores que tuvieron lugar en estos días. Y dice ahí, la destrucción de los templos, tanto el primero como el segundo, amigos, y nuestro exilio tuvieron lugar entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av. Quien analiza pues este tema descubre cosas increíbles. El 17 de Tammuz fue el día en que idolatraron al becerro de oro. Y el 9 de Av tuvo lugar el episodio de los espías. Estos dos hechos principales cambiaron todo el curso de la historia del pueblo judío para todas las generaciones. Antes del becerro de oro, luego de haber recibido la Torá en el monte Sinaí, el pueblo judío había alcanzado el nivel de Adam HaRishon, es decir, del primer hombre, antes de su exilio del jardín del Edén. Habían logrado un nivel de conciencia absolutamente diferente, cercano a los mundos espirituales. El pecado de los espías impidió que toda la generación pudiera entrar a la tierra de Israel, incluido Moshe Rabén, es decir, Moisés, nuestro maestro. Si hubieran entrado a la tierra en ese momento, habrían pues disfrutado de una existencia sobrenatural con milagros revelados, tal como habían pues experimentado hasta ese momento, tales como el maná, las nubes de gloria y el manantial de Miriam. Además, el templo nunca habría sido destruido y todos los judíos pues no habrían salido al exilio. Todos estos eventos fueron consecuencia del becerro de oro y de la transgresión de los espías. Esto es la cita del rabino Aharon Kotler en el volumen 3, en la página 49 de Mishnat de Rabbi Aharon. Hadorim, amigos, la relación pues, ¿no?, que se estableció entre Dios y el pueblo judío en el monte Sinaí a veces es comparado con un matrimonio. Si durante el periodo formativo de un matrimonio surgen temas serios que no son debidamente solucionados, es de esperar pues que estos mismos temas vuelvan a surgir más adelante hasta que finalmente sean pues trabajados, ¿no?, y también resueltos. Estos son los desafíos que enfrentamos como consecuencia del pecado de idolatrar al becerro de oro y por haber aceptado el informe mal intencionado de los espías. La salida de Egipto, es decir, el éxodo de Egipto, y la entrega de la Torá en el monte Sinaí, también pueden considerarse como el nacimiento del pueblo judío. Los errores que tienen lugar en el momento del nacimiento suelen dejar cicatrices que pueden llevar
digamos, tuvo una vida, ¿no?, para curarlas. Este mismo, digamos, hecho ocurrió con los pecados del becerro de oro y de los espías. Pasamos al punto B, el pecado del becerro de oro. Punto número 1, Rav Mordechai Becker, en Puente al Judaísmo, en su libro de Puente al Judaísmo, en la página 238, el pecado del becerro de oro dañó la relación de los judíos con la Torá y pavimentó el camino para que en el futuro pudieran ocurrir otras transgresiones similares. Dice el texto de la página 238. La primera tragedia que ocurrió el 17 de Tamuz fue el pecado del becerro de oro. Solo 40 días después de que todo el pueblo hubiera oído a Dios hablar en el monte Sinaí, los hombres judíos, menos las mujeres, adoraron un ídolo. Cuando Moshe, es decir Moisés, ¿no?, bajó del monte Sinaí y vio lo que había sucedido, quebró las tablas de la ley que Dios le había entregado. Los judíos fueron perdonados por este pecado el día de Yom Kippur, es decir, el día de la expiación, y recibieron un segundo par de tablas. Sin embargo, la unidad perfecta del pueblo judío con la Torá, tal como se había logrado en el monte Sinaí, ahora estaba dañada. Con el pecado del becerro de oro, ellos debilitaron su conexión con la revelación que había tenido lugar en el monte Sinaí y crearon la posibilidad de que en el futuro otros judíos también pudieran cortar su conexión con las enseñanzas que comenzaron en el monte Sinaí. Si no hubieran pecado de esta manera, esa posibilidad nunca habría existido. Hasta aquí la cita de la página 238 del libro Puente al Judaísmo del Rav Mordechai Becker. Amigos, la fuente siguiente, pues, que voy a citar también, describe la conexión entre el becerro de oro y los futuros pecados de nuestro pueblo judío. Punto número 2, en Éxodo, o sea, en el Sefer Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 23 al 25, dice más o menos la idea, que Aarón le cuenta a Moshe los sucesos que desembocaron en el becerro de oro. Y digo la cita: el pueblo me dijo, haznos un Dios que nos proteja, porque no sabemos dónde anda este hombre, es decir, Moshe, ¿no?, justamente, quien nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije, ¿quién de ustedes tiene oro? Ellos se lo quitaron y me lo dieron. Yo lo arrojé al fuego y salió este becerro. Como por arte de magia parecía, ¿no?, que el becerro salió automáticamente. Entonces vio Moshe que el pueblo había pues quedado expuesto, porque Aarón lo había expuesto a la desgracia ante aquellos que se levantan en su contra. Y aquí el comentario de Rashi, o sea, el rabí Shlomo Ishaki, un comentarista de Francia, de la Edad Media, expuesto a la desgracia, diciendo que en otras palabras los enemigos de Israel los desacreditarían, refiriéndose al pecado del becerro de oro. Y justamente, ¿no?, se vio este problema, el primer problema que generó la desgracia de nuestro pueblo a través de todas las generaciones hasta el día de hoy. Bien, el punto número 3, Rambam con N, en referencia a Nachmanides,
comentando sobre el mismo versículo que acabo de leer de Éxodo, dice: Moshe Rabenu previó que el pecado del becerro de oro debilitaría la conexión de las generaciones futuras con la revelación en el monte Sinaí, y abriría la posibilidad para que ellos cambiaran a Dios por ídolos. Dice aquí el comentario del Rambam: Onkelos explicó las palabras: una desgracia entre los que se levantan en su contra, como darles un mal nombre para sus generaciones. Puesto que Onkelos explicó este versículo como para sus generaciones, puede entenderse que el becerro se convertiría en una causa de desgracia y males a lo largo de la historia judía. Porque todas las personas dirían: no porque si nuestros ancestros hicieron el becerro de oro y lo idolatraron, sino porque fue él, es decir, el becerro de oro, quien lo sacó de Egipto. Puesto que para ellos fue bueno idolatrar al becerro, nosotros debemos hacer lo mismo y también será algo bueno para nosotros. De hecho, esto fue lo que dijeron en la época de Yarovam, el rey malvado del reino del norte, quien hizo 2 becerros de oro, quien le dijo al pueblo: es demasiado lejos ir hasta el templo en Jerusalén. Estos son vuestros dioses, los que sacaron de la tierra de Egipto. Según se cita en la Hin Aleph, es decir, en Primera de Reyes 12:28. Moshe Rabenu, sigue la cita, previó proféticamente de qué manera el becerro de oro sería la causa del pecado para las futuras generaciones. Interesante este comentario del Rambam. Justamente ahí se ve, siglos después, obviamente, en la época de los reyes, este rey malvado Yoram, que levanta 2 becerros de oro todavía, y cita las mismas palabras que dijeron los partes del pueblo de Israel, que este es el becerro de oro, este es tu Dios que te sacó de Egipto, ¿no? Tremendo. Bien, punto número 4. El Rav Hanoch Lebovitz, en Hidushei Halef, en el volumen 2, en la página 151. La tragedia del becerro de oro no se limita a esa generación en particular, ya que sus desastrosos efectos se sienten en todas las generaciones. Y dice la fuente del Rav Hanoch: de las palabras del Rambam citadas anteriormente, quien cita el Targum, o sea, la traducción, podemos explicar que el pecado del becerro de oro, más o menos en el año 1313 antes de la era común, influyó al pueblo judío para realizar idolatría en los días de Yarovam ben Nabat. Esto es en el 796 antes de la era común, y a las generaciones posteriores a él también. A pesar de que el pueblo judío no idolatró, pues no, a este becerro ni siquiera un día entero, y el becerro mismo fue quemado y pulverizado de inmediato, y ellos no lo idolatraron, o sea, no lo idolatraron más, pues de todas maneras, la gravedad del pecado provocó que las generaciones futuras tropezaran y cometieran graves transgresiones. Esta pues no es una consecuencia poco común, sino que la naturaleza misma de los hechos históricos es tener repercusiones en el futuro. Bueno fuera, ¿no?, que los pecados pues de una persona en cualquier tiempo, inclusive el tiempo de hoy, pues queden con nosotros nada más. Esto pasa a la siguiente generación.
Y vamos a ver más adelante, porque algunos de ustedes estarán preguntando y estarán acordando una cita que dice que los pecados de los hijos, los pecados de los padres no lo llevarán los hijos, y los pecados de los hijos no lo llevarán los padres. Pues aparentemente aquí pareciera que los hijos están llevando los pecados de los ancestros. Pero eso vamos a verlo en una próxima shiur. En la parte C, Javerín, el pecado de los espías. Hemos visto el pecado del becerro de oro y ahora vamos a ver el pecado de los espías. Amigos, así como el pecado del becerro de oro pues llevó a que se quebraran las tablas, ¿no?, de la Torá, y también a un corte en la conexión del pueblo judío con la Torá. De la misma manera, el pecado de los espías llevó a que se cortara, a que hubiera un corte, ¿no?, entre la conexión entre el pueblo judío y la tierra de Israel, a la que iban a entrar, a la tierra santa. Una vez que esa conexión, ese nexo, ¿no?, se había debilitado, la posibilidad del exilio se convirtió en una realidad. O sea, ya estaba en todo su potencial este exilio próximo que iba a haber en los siglos posteriores. Punto número 1. En el Sefer Bemidbar, es decir, en el libro de Números, en el capítulo 13, verso 32. También en el capítulo 14, verso 1. También en el capítulo 14, verso 34. Se da la idea ahí, y después voy a leer las citas, que es: los espías informaron públicamente que la tierra que Dios les había prometido no valía la pena y que cualquier intento de conquista fracasaría. Dice los textos que acabo de mencionar. Y ellos dieron un informe desfavorable acerca de la tierra que habían ido a espiar. Toda la congregación se levantó y lloró esa noche porque no querían entrar en la tierra. Y Dios dijo: de acuerdo a la cantidad de días que exploraron la tierra, 40 días, serán castigados 1 año por cada día, es decir, durante 40 años. Hasta aquí la cita de Números. Bien, ellos prestaron oído, el pueblo de Israel prestó oído a estos espías, menos Caleb y Josué, que fueron los únicos que no creyeron a este informe negativo, sino que todo lo contrario. Trataron de animar al pueblo a la conquista, pero ellos más creyeron, o sea, el pueblo creyó más a estos 10 espías, y pues no le creyeron ni a Dios, ni a Moshe, ni mucho menos a Josué y Caleb. Y esto es lo que produjo su divagar en el desierto por 40 años, según el pasaje que acabo de mencionar. Punto número 2. En el Talmud Babli, en el Talmud de Babilonia, en Ta'anit 29a, la respuesta del pueblo judío al informe de los espías fue totalmente injustificada, ya que Dios les había prometido explícitamente la tierra. Claro, como les venía diciendo, si ya Dios había prometido a todo un pueblo que iba a darles la tierra de Canaán, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvieron que creerle a estos negativos, pesimistas espías? Dice el Talmud Babli en Ta'anit 29a, lloraron sin causa. Yo les daré, dice Dios, ¿no?, una razón para que lloren en este mismo día durante generaciones. ¿Cuál fue ese día? Tisha B'Av. Fue un 9 de Av. Y amigos, pues la noche en la cual pues los espías dieron su informe,
como acabo ya de mencionar, era Tisha B'Av. Y fue en este mismo día en que ambos templos, ¿no?, tanto el primer templo y el segundo sagrado templo, pues, ¿no?, fueron destruidos, y que muchas otras tragedias tuvieron lugar a lo largo de la historia nuestra, de la historia judía. Punto número 3. Maharal Netzach Israel, capítulo 8, página 53. El pecado dañó la conexión de los judíos con la tierra. Dice el texto: el hecho de que los judíos lloraron sin razón y despreciaron a la tierra de Israel estableció para ellos un llanto en este día para las generaciones. En verdad, fue esto lo que provocó que fueran exiliados de su tierra. Su llanto demostró que no se habían conectado completamente con la tierra. Prácticamente no estaban, pues, ¿no?, ni siquiera queriendo entrar, porque se habían desanimado tanto por el informe de los espías que prácticamente, pues, se negaron a entrar. Punto número 4. Rav Eliyahu Dessler, en Michtav Eliyahu, volumen 2, en la página 46. La única rectificación para el llanto injustificado es el llanto sincero a lo largo de la historia judía. Dice el texto: lloraron sin causa, yo les daré una razón para que lloren en este día, por generaciones. Llorar es una expresión de dolor interno. ¿Qué se considera llorar sin causa? Esto solo proviene de una falta de fe en Dios. Cuando el pueblo judío estaba en la frontera de la Tierra Santa, se resistió a entrar a la misma diciendo: ¿para qué nos trajo Dios a esta tierra? ¿Para sucumbir a la espada? Según se registra en Bemidbar, es decir, Números, capítulo 14. Debido al odio que Dios nos tiene, nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos a los Emorim, es decir, a los amorreos, para que nos destruyan, según se registra en Devarim, es decir, Deuteronomio, capítulo 1. La causa de esta deficiencia en la confianza en Dios es una falta interna en la conexión con Dios. La única manera de rectificarlo es estableciendo el llanto a través de las generaciones. Interesante este artículo del rabino Eliyahu Dessler, para pensar y meditarlo. Y me pregunto, pues, ¿no?, ¿de qué manera puede llegar a entenderse esta falta de fe y cómo es posible que el llanto pueda llegar a rectificar el hecho de no haber deseado entrar a la tierra de Israel? Punto número 5. Folleto de Ner Le'elef sobre Bemidbar, es decir, Números, Shavuot y Tisha B'Av, es decir, el 9 de Av, en las páginas 188 y 189. En el futuro, el llanto manifestará el deseo de acercarse a Dios. Dice el texto: en ese momento, el pueblo judío lloró porque estaba demasiado cerca de Dios y continuarían estándolo. Ellos sintieron que en la tierra de Israel no podrían continuar experimentando la intensa providencia divina que habían sentido en el desierto. Preferían regresar hacia atrás y sufrir bajo el dominio de los egipcios. La respuesta de Dios fue que recibirían aquello que deseaban, alejarse de Él. Pero Él, o sea, Dios, les aseguró: llorarían durante muchas generaciones y su llanto en el futuro se debería a esta distancia. Como resultado de esta distancia, verían la destrucción de sus templos y llorarían por eso. Debido a esa distancia, verían que otros pueblos se apoderarían de su tierra y llorarían en el exilio. Ese llanto
sería un llanto adecuado, sería el llanto de quien desea acercarse a Dios y no alejarse. Y ese llanto llevará al lugar del cual nos alejó aquel llanto original, de regreso a la tierra y a la introducción de la era mesiánica. Muy buen comentario este texto acabo de citar, amigos. Punto número 6. Rav Mordechai Becker en Puente al Judaísmo, en la página 239. El periodo de las 3 semanas es un tiempo de malos presagios para el pueblo judío. Dice el texto, en esencia, todas las tragedias del exilio son producto de nuestra separación de la Torá y de la santidad de la tierra de Israel. Esta idea aparece aludida en Ejá, es decir, en el libro de Lamentaciones, lo cual se lee en las sinagogas el día de Tisha B'Av. Todos sus perseguidores lo han tomado en cautiverio con dura servidumbre, según se cita, o la cita del libro de Lamentaciones. Y sigue el texto diciendo, las palabras con dura servidumbre puede ser traducido también como entre las calamidades. Una referencia al periodo de entre el 17 de Tamuz y Tisha B'Av. Los comentaristas señalan que cada castigo que llega sobre el pueblo judío lleva en sí cierta mínima medida de castigo por el pecado del becerro de oro y por el pecado de los espías que ocurrieron en estas fechas. Amigos, para terminar esta primera shiur, estos pecados han afectado pues de tal manera la psiquis del judío, la psiquis judía de todo un pueblo, que todos los pecados futuros pueden ser pues ligados con ellos. De esta manera todo el sufrimiento que vivió el pueblo judío también se atribuye a estos, digamos, primeros pecados nacionales. Espero que esta primera shiur haya servido de reflexión también, y voy a poner luego de finalizar este vídeo el link de la clase para que ustedes puedan leerlo y puedan también comentarlo en la página, o también aquí mismo en YouTube puedan dejar sus comentarios, preguntas y aportaciones sobre esta primera shiur. Bien, yo me voy despidiendo y mañana continuamos nuevamente a las 19 horas, hora de Perú, la segunda shiur sobre, traducido como entre las estrecheces, o las 3 semanas que estamos viviendo en esta temporada ya que va de 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. Bien amigos, yo me despido y con vosotros, Lehitraot.